Muy buenos días, estimados hermanos. La familia es el diseño creado por Dios desde el principio con el propósito de crecer y multiplicarse para la alabanza de la gloria de Dios, con el mandato de permanecer unidos hasta la muerte. Durante estos domingos hemos aprendido o recordado más de Cristo en nuestras vidas y menos de nosotros. Damos gracias a Dios por permitirnos esa bendición. La Sociedad Femenil Marta y María, por mi conducto, da las gracias primeramente a nuestro pastor por explicar la palabra de Dios y ubicarnos en ella para que el Espíritu Santo actúe y provoque un cambio en nuestras vidas y reflexionemos acerca de las cosas que tenemos que hacer como responsables de nuestro hogar ante Dios. También agradecer a todas y cada una de las familias que participaron en la dirección, en la alabanza, oraciones y de alguna otra forma por su disposición y entrega al servicio del Señor a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y por último, a todo el equipo que hace posible que estemos viendo y escuchando el culto en nuestros hogares, el Ministerio de Liturgia, el de Multimedia y Grabación, que lo hacen con todo su amor para la honra y gloria de Dios. Gracias, hermanos, porque el Señor nos permitió festejar un año más del mes de la familia. Dios les bendiga ricamente. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a empezar nuestro culto. La lectura devocional se encuentra en Salmos 40, del 4 al 8. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Padre bendito y santo, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora nos acercamos ante el trono de tu gracia por medio de tu Hijo Jesucristo, para ofrecerte este culto de adoración a tu nombre, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, dador de la vida. Te alabamos y glorificamos por tu amor y misericordia. A ti sea la honra y la gloria. Quita toda imperfección e impureza y que sea agradable a ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber
de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. La lectura bíblica del día de hoy es Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén. La siguiente lectura la encontramos en Colosenses 3, del 12 al 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. La gracia sacrosanta de Cristo y su presencia, su amor y su clemencia sean
Amado Dios y Padre nuestro celestial, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Y Padre, en este hermoso día que se han concluido los mensajes en relación a la familia, queremos expresarte la gratitud de nuestro corazón. Sabemos, Padre, de antemano, que tu palabra nunca vuelve a ti vacía y que estos mensajes, Señor, que han sido escuchados, puedan tener eco en el corazón de las familias y expresarte, Señor, una vez más nuestra gratitud, porque pese a las circunstancias en que nos enfrentamos en estos días, qué hermoso, Padre, es experimentar, saber de que tu misericordia es para siempre, Señor. De que la dulzura, Padre, del perdón de nuestros pecados, la paz, el gozo que tiene nuestro corazón, no se debe a otra cosa sino a la redención que tú consumaste perfectamente en la cruz del Calvario. Es decir, Padre, como hijos tuyos disfrutamos de muchos privilegios y queremos suplicarte, Padre, que en estos momentos el manto de tu misericordia cubra, Padre. Todo el mundo sufre, Señor, esta situación. Es por ello que rogamos encarecidamente que la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu, Señor, pueda, Señor, estar en el corazón de todos aquellos que están decaídos, enfermos, de todas las familias, Señor, que han tenido que experimentar la partida de sus familiares. Que para todos ellos, Señor, la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu consuele sus corazones. Y Padre, queremos darte gracias también por la oportunidad que nos concedes de poder decirles a las personas que únicamente en Cristo podemos encontrar la paz, que únicamente en Cristo podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente tú, oh bendito Señor Jesucristo, consumaste esa redención perfecta en la cruz del Calvario. Una vez más, amado Señor, gracias, Señor. Gracias porque nos has de seguir dando fortaleza, sabiduría e inspiración, Señor, para ver que estos días son una oportunidad para proclamar que únicamente en Cristo hay salvación. Oramos y te damos gracias en el nombre glorioso, bendito de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz. La
lucha, difícil la carrera, nunca en la lucha desmayar podré. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, sí de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte, mas tú me dotas de tu gran poder. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. No temeré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Nuestro Dios y Señor, oramos a ti agradeciendo tus bondades y misericordias para con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a través del exponente de tu palabra, iluminándonos también a nosotros para crecer en el conocimiento de tu voluntad. En Jesucristo tu amado Hijo oramos. Amén. Dios en su infinita gracia me permitió crecer en una iglesia evangélica, en una iglesia metodista y en Ciudad Satélite, la iglesia metodista Monte Sinaí. Una iglesia muy amada por mí y por mi familia. Ahí fue donde crecimos y ahí fue donde conocimos de manera personal al Señor Jesucristo. Así que yo le guardo un gran cariño, tengo muchos amigos ahí y fue una bendición de gracia el poder haber crecido desde muy pequeño en esa iglesia. Y es interesante que cuando yo era joven, muy jovencito, había escuela dominical para adultos y había escuela dominical para jóvenes. Pero a mí no me gustaba ir a la escuela dominical para jóvenes, me gustaba quedarme en la escuela dominical para adultos. Esa escuela dominical la daba un hermano que me parecía extraordinario. La forma en que compartía la palabra, la manera en que desmenuzaba la Biblia. Y hubo una serie que duró muchísimos meses, años realmente, que fue salmo por salmo. Él nos dio todos los salmos durante varios años y fue muy apasionante. De hecho, hay algunos salmos que escucho y me hacen recordar a este hermano, el hermano Alejandro Guzmán, un hermano muy amado en la fe que ya está en la presencia del Señor. Yo admiraba mucho a este hombre por su capacidad, la capacidad que tenía para poder compartir la palabra, la firmeza teológica que tenía, y él me platicaba de la biblioteca tan grande que tenía en su casa, y era muy, muy interesante platicar con este hermano y uno aprendía mucho. Pero me llamaba la atención que este hombre era un alto ejecutivo de una empresa, de una compañía de automóviles
Americana, que estaba ahí en Tlalnepantla, y era un alto ejecutivo, tenía mucho que hacer en la empresa, tenía muchos compromisos. Sin embargo, él siempre preparó su clase semana con semana de la mejor manera para que todos pudiésemos tener una buena clase bíblica. En fin, ese hermano Alejandro Guzmán era un hermano que yo admiraba profundamente. Es interesante que también cuando yo tomaba la clase de escuela dominical siendo muy jovencito no era cristiano. Yo no conocía al Señor Jesucristo, pero pues iba a la iglesia evangélica, conocía a las familias de esa iglesia metodista. Sin embargo, realmente no había tenido un encuentro con Jesucristo. Posteriormente me caso con la que ahora es mi esposa y nos vamos a vivir a Cancún. Y de tiempo en tiempo le hablaba a mi mamá y pues le preguntaba por el hermano Guzmán. Muy triste, ella me decía que el hermano pues estaba perdiendo la memoria, que él ya inclusive de repente no sabía quién era. En varias ocasiones se salía de su casa y no podía regresar. Una ocasión tardaron 3 días en encontrarlo. De repente los vecinos, pues ya conociendo la situación del hermano que tenía una amnesia, ¿no? un problema ya de orden cerebral, pues esta persona, los vecinos la traían a su casa, ¿no? Ya sabiendo que el hermano tenía ese problema. De hecho, con mucho dolor en su corazón, la esposa del hermano Guzmán le platicaba a mi esposa que en una ocasión el hermano la corrió de su cuarto, de su recámara, llamándole señora, y le dijo: señora, ¿qué hace usted en este cuarto? Este cuarto es mi cuarto, es mi cuarto nupcial, usted no tiene nada que hacer aquí. Y corrió a su esposa, literalmente la corrió de la recámara. Pues aunque la hermana sabía la situación del hermano y pues ya era una situación que ya no tenía regreso, que ya se iba degenerando día con día. Sin embargo, para la hermana era muy doloroso. Y fue muy doloroso para todos los que conocimos a ese hombre estudioso, brillante, un buen teólogo, un hombre de Dios, un hombre laico, pero que amaba y temía al Señor y responsable en el estudio de la palabra para poder compartirla los domingos. Fue muy doloroso saber que pues el hermano ya había perdido sus facultades, tenía muchos problemas y pues todo lo que esto le estaba acarreando. Tristemente, un hombre tan brillante terminó no sabiendo dónde vivía, quiénes eran sus hijos, quién era su esposa, quién era él mismo. Murió sin saber realmente quién era él. Y eso pues la verdad fue muy triste. Bueno, hermanos, déjenme decirles que en nuestra vida cristiana, aquellos que por la gracia de Dios hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos sucede de tiempo en tiempo algo, digamos, similar en el ámbito espiritual. Como que suele pasarnos que tenemos una amnesia espiritual y se nos llega a olvidar nuestra identidad en Cristo. Cuando hablo de identidad, estoy hablando de la concepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Algo que nos distingue del colectivo, que nos identifica. Olvidamos quiénes somos desde nuestra propia perspectiva, lo olvidamos. Quiénes somos en Cristo, para qué o para quién vivimos, cuál es el propósito en la vida, para qué estoy aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué me ha salvado el Señor? ¿Para qué me ha dado nueva vida? ¿Cuál es el nuevo propósito que Dios me ha dado? Los recursos con los que cuento como cristiano para poder hacer todo lo que Dios me manda hacer. Los efectos que tiene vivir una vida cristiana en otras personas y en relación con Dios. Es decir, la fe cristiana no es una simple religión donde las personas simplemente se circunscriben a cumplir una serie de normas religiosas basadas en los esfuerzos humanos. O sea, yo voy a hacer todo en mis esfuerzos humanos, en mi capacidad, voy a hacer todo lo posible para poder cubrir todas estas normas y entonces estar bien con Dios. Si se tratara de una religión a base del cumplimiento de ciertas normas, entonces no hubiera sido necesario que nuestro Señor Jesucristo se humillara, que viniera, que viviera una vida como la nuestra, una vida como en términos humanos, hablando en términos humanos, que hubiera sido crucificado, que hubiera muerto, que hubiera sido sepultado, que hubiera resucitado.
No hubiera sido necesario si nosotros por nosotros mismos hubiéramos podido cumplir con ciertos mandamientos y a través de ellos poder estar en una buena relación con Dios, teniendo una religión nominal y nada más. La fe cristiana primeramente se trata de una muerte. Nosotros hemos muerto a nuestra propia justicia, hemos muerto a nuestros propios recursos y a la vez no solamente se trata de una muerte, sino también se trata de una resurrección. Nosotros ahora estamos en Cristo. La fe cristiana se trata de una nueva vida, de un nuevo nacimiento, de una nueva creación. Por lo tanto, en virtud de que hemos nacido de nuevo, de que hemos resucitado espiritualmente, entonces ahora nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Romanos capítulo 6, en su versículo 4, dice lo siguiente: al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? No solamente es morir, sino también resucitar. Hemos muerto, pero ahora hemos nacido para una vida totalmente distinta. Y dice, eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Así que, amados hermanos, en unión con Cristo ya hemos muerto, hemos sido sepultados, hemos resucitado y ahora en Cristo nos encontramos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo de manera representativa en Cristo. Se trata de una nueva identidad en Cristo, por lo que ahora, por Cristo, en Cristo, contamos con sus recursos en el poder del Evangelio para que nosotros podamos vivir la calidad de vida que Dios nos llama a vivir. No se trata entonces de que sigamos siendo las mismas personas y tan solo que cumplamos con ciertos requisitos o con ciertas restricciones o reglamentos de la ley, sino se trata de una nueva creación donde nosotros tenemos una nueva identidad, somos resucitados con Cristo, contamos con los recursos del Señor para vivir la vida que a Él le agrada en el poder de Cristo, para la gloria de Cristo. Esto significa que Dios no nos manda a vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No nos dice, bueno, mira, tienes que hacer esto y esto, y no tienes que hacer esto y esto. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu problema. Tú tienes que ver cómo le haces. Échale ganas, tú puedes, saca el campeón que hay en ti. No, Dios no nos manda que nosotros vivamos de esta manera la vida cristiana, sino que el Señor nos brinda una nueva identidad para vivir de acuerdo a su voluntad, en sus recursos y para su gloria. Lamentablemente, cantidad de veces, como creyentes, ya poseyendo esta nueva identidad por la gracia de Dios, habiendo sido renacidos como nueva creación para la gloria de Dios, teniendo esta nueva identidad, teniendo los recursos de Dios para vivir como Dios quiere, hermanos, suele sucedernos que nos da cierta amnesia espiritual. Se nos olvida quiénes somos en Cristo, se nos olvida para qué fuimos salvados y se nos olvida los recursos con los que contamos para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y esta amnesia espiritual, este olvido temporal, tiene serias consecuencias en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con las demás personas. Cuando olvidamos quiénes somos en Cristo, nosotros dejamos de tener una mente premeditada, reflexionada, vivida de manera reflexionada, entendiendo que ahora vivimos en el poder del Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad, pero lo olvidamos. Quiero que veamos, hermanos, juntos, el tipo de vida
que somos llamados a vivir. Y déjenme decirles que el Señor no rebaja sus leyes. El Señor nos da sus mandamientos y pone la estaca bien arriba. El Señor pone la estaca muy arriba. Sus estándares no cambian, son los mismos. Esta es la clase de vida que Dios quiere que vivamos. ¿Cuál es? Colosenses capítulo 3, versículos 12, segunda parte, y 13, primera parte. Dice la Escritura: revístanse de entrañable misericordia y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Es muy interesante que lo primero que encontramos es un llamado urgente. Es un llamado urgente de parte de Dios para que vivamos la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que diligentemente comencemos a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿De dónde sale esta conclusión? Miren, hermanos, el verbo vestirse o revestirse que aparece aquí en Colosenses capítulo 3 es un verbo que está en tiempo auristo, en voz media y en modo imperativo. ¿Qué significa esto? No solamente menciono el griego porque me gusta hacerlo, porque quiero hacerme muy académico, no, porque realmente es interesante ver en el original la intención de Dios al decirnos que nosotros nos vistamos de este nuevo hombre y nos dice cómo debemos vestirnos, con qué características debemos vivir, qué acciones debemos emprender. Cuando encontramos el verbo, este verbo vestirse en tiempo auristo y lo encontramos en el modo imperativo, esta combinación de auristo e imperativo significa en el griego original que se trata de una acción que no hemos comenzado a realizar, pero que es imperante. ¿Por qué es un imperativo? Es un imperante que comencemos a realizar. Es como si Dios dijera: te mando que te revistas de estas actitudes que vamos a valorar en un momento más, porque no lo has hecho. Necesitas comenzar a hacerlo, debes ser diligente. Y la voz media significa que es una acción que nosotros debemos emprender. No es algo que Dios va a hacer por nosotros, es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero también significa, la voz media, que es una acción que primeramente nos beneficia a nosotros. En resumen, vestirse significa que nosotros debemos realizar estas acciones que en un momento vamos a enumerar y lo debemos hacer de forma diligente. Ya, es nuestra responsabilidad, pero a la primera persona que beneficia es a nosotros. Así que Dios nos está haciendo un llamado a la acción inmediata. Ya debemos comenzar a hacer aquello que nos manda hacer, es un imperativo. Versículo 12 y versículo 13 nos habla de 5 acciones, y no me voy a detener mucho aquí porque no es el punto principal, pero es necesario enumerarlas para llegar al punto principal que quiero tratar. 5 acciones que deben caracterizar la vida cristiana. En el versículo 12, segunda parte, comienza diciéndonos que nosotros debemos revestirnos, es decir, debemos vivir con un afecto entrañable. En otra versión dice: vístanse de entrañable misericordia. Y a esto debemos añadir también la bondad. Déjenme decirles, hermanos, que me parece muy interesante y muy relevante que solamente hay un pasaje más en todo el Nuevo Testamento donde aparece esta combinación de palabras. La palabra entrañable, misericordia. Esta combinación de palabras solamente aparece en un texto más y es Lucas capítulo 1, versículos 77 al 79 en su primera parte.
que dice: darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tiniebla. Aquí se nos habla de la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y en Colosenses se nos dice que nosotros debemos revestirnos de entrañable misericordia. Son los únicos dos pasajes de la Escritura donde aparece esta combinación de palabras. En este cántico acá en Lucas, Zacarías básicamente profetiza que Juan el Bautista confirmaría que ese Cordero anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento estaría por llegar. La predicación de Juan traería esperanza a las personas que vivían en tinieblas. Y este es un punto importante a notar. Las personas que vivían en tinieblas no eran personas buenas, víctimas de vivir en este estado. Las personas a las que vendría a rescatar Dios en su entrañable misericordia eran personas impías, duras de corazón, odiadoras de Dios, amadoras de sí mismas, pecadoras, perdidas, necias, intolerantes, impías, etc. Aquellas personas que vivían en oscuridad, pero que eran perversas, como hoy en día. El ser humano vive en oscuridad, pero no es una oscuridad neutra. Somos perversos de corazón, somos impíos porque nos rebelamos contra Dios, pero Dios expresa, manifiesta su entrañable misericordia por personas que no merecen la compasión de Dios. No vino a mostrar su entrañable misericordia a personas buenas, a personas amables, sino a personas malas. Aquí vemos la actitud compasiva de Dios hacia personas malas, pecadoras y perversas sin merecimiento alguno, pero a la vez necesitadas de algún bien. Personas en desgracia, personas necesitadas de la salvación, que vivían en oscuridad, que vivían perdidas, que eran personas duras de corazón, pero necesitadas de la misericordia de Dios. Dar luz a gente rebelde, perversa, pero necesitada. Pero Dios no nos dio la salvación, no tuvo esa compasión, digamos, o misericordia, como un petulante rico le da la limosna a una persona pobre que está pidiendo ahí con su sombrero en el piso y le tira la moneda y le dice: órale, recoge la moneda si la quieres. Dios no nos da así su misericordia. Dios nos dice: órale, ahí te va la salvación y hazle como puedas, órale, ahí te va. No te lo mereces, pero ahí te va la salvación. Eres un desdichado, pero como si un rico le tirara limosna a un pobre. No. Su actitud hacia nuestra desgracia fue una actitud tierna, cálida, compasiva, solidaria, llena de delicadeza, de afecto hacia nosotros, personas perversas que vivíamos en oscuridad, pero que estábamos necesitados. Esta es la tierna compasión de Dios hacia nosotros, y es la tierna compasión con la que Dios quiere que nosotros nos revistamos, que nosotros tengamos una actitud misericordiosamente tierna, amable, solidaria con las personas que no merecen absolutamente nada, que no son amables, inclusive que son personas contrarias a nosotros. El Señor dice: yo quiero que te vistas de la misma misericordia que yo tuve de ti. Esa misma misericordia debe haber en ti en relación con tu prójimo. De esa actitud debemos vestirnos. Y se le añade no solo la entrañable misericordia, sino se le añade la bondad, que significa ser benigno con los ingratos. Lucas capítulo 6, versículo 35. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos,
Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio a sus enemigos. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Fíjense, porque dice, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Así que nuestra misericordia, porque dice que debemos revestirnos de tierna misericordia y de bondad. ¿Hacia quién debemos externar esta misericordia y bondad? Tomando como modelo de misericordia entrañable y bondad a Dios, nosotros debemos extenderla en nuestras relaciones horizontales hacia las personas que no lo merecen o inclusive aquellas personas que nos dañan. Pero en el versículo 12 también nos habla que debemos vestirnos de humildad. Y esta palabra humildad es una palabra que describe a una persona que comienza teniendo un concepto adecuado de sí mismo. Es decir, esta humildad comienza con una actitud de la mente, con una actitud del corazón. Se trata de una persona que reconoce que es alguien creado, que no es autosuficiente, que es una persona que depende totalmente de Dios. Humildad se relaciona primeramente con Dios. Reconocer que yo no soy mi propio Dios, sino que yo dependo continuamente del Dios de gracia. Él es mi creador. Mi vida se debe a Él porque Él me creó y porque Él me redimió, y Él es mi Señor y yo vivo para Él. Yo dependo de Él. Él es mi roca, Él es mi refugio. Él es quien me brinda mi nueva identidad en Cristo. Él es el quien me salvó. A Él le debo mi vida. Él es mi todo, para Él vivo. Esto significa la humildad. Reconocer mi origen. Yo vengo de la tierra. Yo no vengo del cielo, yo vengo de la tierra. Se trata de alguien que reconoce sus limitaciones, sabiendo que es alguien creado y por lo tanto limitado, con un juicio limitado. Una persona que reconoce que no tiene derecho a condenar a las demás personas, que sabe que no es dueño de la verdad. Es una persona que reconoce que su juicio es defectuoso, que necesita de la luz del Evangelio, que necesita de la sabiduría comunitaria, porque yo no soy dueño de la verdad, porque yo no soy Dios, porque yo no puedo ver todas las cosas como la ve Dios. Solamente Dios conoce la verdad en su más perfecta expresión. Yo no la conozco. Entonces, una persona humilde reconoce que su juicio es defectuoso, no cree que es dueño de la verdad, sospecha de sí mismo pensando, bueno, este es mi punto de vista, pero es posible que esté equivocado. Es alguien tolerante, por lo tanto, con las personas que no piensan como él. Él sabe que no siempre tiene toda la razón, que su juicio es sesgado. Es alguien que no confía en sí mismo, que no se cree sabio en su propia opinión. Es una persona que comienza por sospechar de sus propias conclusiones e interpretaciones en cada situación. Es una persona que actúa con modestia, con sensatez, priorizando los intereses de las demás personas antes que los intereses propios. La humildad es una actitud contraria a la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia, el juicio condenatorio, la autoexaltación. Es alguien que se sabe dependiente de Dios, débil, vulnerable, pecador, y por lo tanto es una persona que al entender que es pecador, que no es dueño de la verdad, es paciente con las demás personas, sobre todo con aquellas personas que no piensan como él. Pero también se nos habla de la persona que tiene mansedumbre, la persona mansa. Esta persona, en términos concretos, es una persona que tiene tal confianza en Dios, que sabe que pase lo que pase en su vida está en las manos del Señor. Es una persona que confía en los tratos de Dios como tratos buenos,
que aunque las circunstancias dicten lo contrario, que aunque las circunstancias sean difíciles, es una persona que confía plena, absoluta, totalmente en Dios. Reconoce la soberana providencia de Dios en su vida y sabe que Dios no se equivoca. Es la persona que se relaciona con los demás con paciencia, con humildad, con dominio propio. Y esta es la connotación, digamos, más sensible, esta es la connotación más directa de la mansedumbre. Es una persona dulce, amable, cuyas palabras son como medicina para las personas que le escuchan. No son golpes de espada. Es una persona considerada, tierno, compasivo, generoso. Esta es la persona mansa. Y Dios dice: yo quiero que se revistan de esta característica, de este don de la fe. Pero concluye diciéndonos o hablándonos de la paciencia. Estas son las 5 virtudes de las que nos habla. La última es la paciencia. Y paciencia, en términos concretos, significa callar cuando se debe y hablar cuando las palabras superan el sabio silencio. Yo tenía un amigo que decía, cuando le preguntábamos, ¿tú qué piensas? Y decía, en este momento, mis palabras no van a superar el silencio. Prefiero mejor el silencio. Esa es la persona paciente. Es la persona que soporta, que ejerce dominio propio, que escucha con calma, que considera el argumento de las demás personas sin prejuicios, sin gritar, sin ofender, sin lastimar. En suma, en el versículo 13 encontramos como un resumen de todo lo dicho anteriormente. Colosenses 3:13. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene queja contra otro, perdónense. Ahora bien, yo te preguntaría, trayendo a colación el mes de la familia, y no solamente estamos hablando de la familia carnal, sino también podemos extenderlo a la familia de la fe. Algunas preguntas, pues, que pretenden hacerte reflexionar. Amado hermano, ¿es esta la manera en que te relacionas con tus hermanos en la fe, o tus hermanos en la fe, o con tu familia con la que convives todos los días? ¿Es esta la manera en que te relacionas con tu cónyuge, con tus papás, con tus hijos, con tus hermanos? Y ya que andamos entrados en gastos, ¿esta es la manera en que te relacionas con las personas de la iglesia, con los hermanos en la fe? ¿Eres capaz de ver con esta consideración que acabamos de escribir? ¿Eres capaz de ver a tus hermanos en la fe con esta consideración? ¿Eres capaz de hablar de esta manera? ¿Lo estás haciendo? ¿Qué contestarías? Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia y perdón. ¿A esto se parece la manera en que manejas tu vida y te relacionas con las demás personas? A lo mejor tú dices, yo sí, yo así soy. Pero ¿y qué si le preguntáramos a tu esposa? O a tu esposo, o a tus hijos? Oye, platícame de tu papá. ¿Cómo reacciona tu papá cuando pasa esto, esto y esto? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Qué dirían tus papás? Si les preguntáramos a ellos sobre tu vida como hijo. ¿Qué dirían tus hermanos en la fe? ¿Cómo te conocen en la iglesia? ¿Cuáles, digamos, qué características sobresalen en ti que inmediata y automáticamente los hermanos pudiesen decir, pues este hermano se conoce por esto, es así, así, así? ¿Eso se parecería a lo que acabamos de ver? Ahora bien, Dios dice en su palabra que de esto debemos revestirnos. Por eso dije al principio que la estaca
estaba muy elevada, estaba muy alta. Dios no baja sus estándares para que tratemos de alcanzar. Dios continúa teniendo sus estándares aquí. Entonces, este es el estándar de relación que Dios quiere para tu vida. Para tu vida en relación con las personas con las que convives todos los días. Así que, de estas características es que nosotros debemos revestirnos cada día. Y lo debemos hacer ya. Porque acabamos de ver que se trata de un auristo imperativo, que significa una acción que no se ha emprendido, pero que se debe empezar a emprender o se debe comenzar de manera inmediata, diligente, rápida. Debemos comenzar a hacerlo. Es un imperativo y es nuestra responsabilidad hacerlo. Dios no lo va a hacer por nosotros. Pues yo me voy a dejar llevar por Dios y que Dios lo haga en mí. No. Es a lo que tú y yo tenemos que hacer. A eso somos llamados. Por eso es Voz Media. Pero Dios es tan compasivo que dice que a la primera persona que va a beneficiar es a ti. Va a beneficiar a las personas que te rodean, por supuesto. La verdad es que es un infierno vivir con una persona que es iracunda, violenta, que es intolerante, que nada le parece, que está de buscapleitos. Es horrible vivir con una persona así. Pero una persona que es tierna, compasiva, amorosa, misericordiosa, mansa, paciente, perdonadora, pues es maravilloso. ¿Cómo ayuda? No nuestras acciones producen el cambio, pero sí ayudan, sí facilitan el cambio en el ambiente, en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. Y eso es algo que tú debes hacer, que yo debo hacer, porque es Voz Media, es nuestra responsabilidad. Ahora bien, fíjense, esto es muy importante y este es el punto de quiebra al que quiero llegar. Este es el punto culminante del argumento que les estoy presentando. Si yo como pastor fuera un pastor celoso y radical, ¿verdad? Y quisiera presionar un poco y promover estas actitudes en tu vida, entonces predicaría diciéndote algo como esto: tienes que vivir como Dios manda. ¿Cómo es posible que le estés fallando a Dios? Mira nada más qué ingrato eres. Dios tan bueno que es contigo y mira cómo le pagas. Eres un malagradecido, eres un ingrato. Tantas bendiciones que te da Dios. No seas ingrato con tu Redentor. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Y mira nada más cómo le respondes, cómo le pagas. Si no vives como se te acaba de decir, entonces no puedes llamarte cristiano y serías una vergüenza para la iglesia. Entonces esto produciría en ti mucha culpa. Te sentirías miserable y dirías que bueno, estuvo el sermón del pastor porque nos pegó durísimo. Sí, pero hay un pequeño problema. Esto no te va a cambiar. Si yo apelo al chantaje, a la culpa, al remordimiento, estoy apelando al esfuerzo autogenerado. Y eso no es mi pretensión, porque eso no te va a hacer cambiar. Te vas a sentir frustrado, vas a llorar a lo mejor, te vas a arrepentir momentáneamente, pero al final vas a volver a lo mismo, porque eso no cambia el corazón de las personas. Si estas palabras radicales pudieran cambiarte, no dudaría en decírtelas. Y mira, sería un mensaje que te golpearía como un látigo. Eres culpable, eres miserable. Pero esto no va a cambiar perdurablemente tu carácter, porque esto no va a cambiar tu corazón. ¿Qué produciría? Impotencia. La estaca está hasta arriba. Y yo soy un pobre miserable que no puedo hacer esto y nunca voy a poder hacerlo porque no está en mis fuerzas hacerlo. ¿Sabes qué? Sería una conclusión correcta. Jamás podrías llegar aquí por tus fuerzas. Nunca. Esto produciría en ti desánimo, desesperanza. Porque tú y yo somos incapaces de hacerlo. Sentirnos culpables por la dureza de nuestro corazón y creer que esto va a cambiar nuestras vidas es un grave error teológico. Porque entonces, si esto fuera suficiente, la muerte y resurrección de Cristo no tendría razón de ser.
Aquí en esta ecuación no está Cristo, está tu culpa, está tu miseria, están tus fuerzas, pero también tu impotencia. No hubiera sido necesario que Cristo viniera. Así que, hermano, el chantaje, la manipulación emocional, la culpa como estrategia de cambio es contraria al Evangelio. ¿Qué es lo que te puede ayudar a cambiar e ir progresando para que paulatinamente vaya creciendo tu carácter cristiano de tal forma? Nunca vas a llegar a esta perfección. A esta perfección solamente llegó Cristo. Pero sí vas a poder empezar a dar pasos en el poder del Evangelio con la motivación correcta. En el poder correcto. Si no, te pasaría lo que a los Gálatas, cuando el apóstol San Pablo les dijo: oigan, ¿quién los embrujó para que ustedes creyeran un evangelio diferente? Ustedes comienzan por el Espíritu y terminan por la carne. ¿Pero qué les pasa? Si yo te predicara de esta manera, te estaría predicando un falso evangelio. El falso evangelio se basa en las fuerzas propias, pero el evangelio verdadero se basa no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Cristo puede hacer en ti para la gloria de su Padre. Ahora, es aquí donde te decía que es el punto culminante y es importante entenderlo adecuadamente. Los imperativos los tenemos en el centro del capítulo 3, del versículo 12 y 13 de Colosenses. Los imperativos los tenemos aquí. Revístete de tierna compasión, paciencia, bondad, mansedumbre. Estos son los imperativos. Pero estos imperativos se encuentran enmarcados en indicativos. Y los indicativos los encontramos antes y después de estos imperativos. Sin estos indicativos, los imperativos simplemente no los podrías realizar. ¿Cuáles son esos indicativos? Colosenses 3:12, primera parte. Por lo tanto, y fíjense, aquí está el punto: como escogidos de Dios, santos y amados. Colosenses 3:13, segunda parte. Si alguno tiene queja es contra otro, así como el Señor los perdonó a ustedes, entonces perdonen también ustedes. O sea, Dios no nos dice: ahí te van los imperativos, esta es la estaca, esto es lo que tienes que hacer y a ver cómo le haces, pero lo tienes que hacer, porque si no, pues entonces no te puedes llamar cristiano. Eres un cristiano a medias, o simplemente no eres cristiano. Pero el Dios dice: bueno, eso es lo que debes hacer, sí, pero quiero decirte que tú eres una persona escogida, tú eres una persona amada, tú eres una persona santa, tú eres una persona perdonada por Cristo. O sea, Dios no nos pide que realicemos acciones moral y espiritualmente virtuosas en el limbo de la soledad y de la orfandad espiritual, tratando de realizar estas acciones con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Dios no nos habla como a personas capaces de hacerlo por nosotros mismos, como si hablara al vacío, como si presupusiera que nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos. Dios nos habla como a personas que conocemos, que hemos sido impactadas y que experimentamos el poder del Evangelio. Tú puedes hacer esto porque yo estoy contigo, porque yo te escogí, porque tú eres santo, porque tú eres amado, porque yo te habilito, porque yo te fortalezco, porque eres un hombre perdonado por Cristo. Por eso puedes perdonar. No eres tú, es Cristo en ti. Tú lo haces. Pero no es un perdón autogenerado, es un perdón generado en el corazón por Cristo, impulsado por su gracia, por el poder del Evangelio, para la gloria de Dios. Así que los indicativos de los versículos 12 y 13 enfatizan el Evangelio como motivante, como motor de cambio. No nos habla como personas
que somos motivadas, dirigidas, impulsadas, fortalecidas y equipadas por nosotros mismos, sino transformadas por el poder del Evangelio. Entonces las cosas cambian. ¿Te das cuenta? Dios nos habla como escogidos, santos, amados y perdonados. Se nos dice que por cuanto hemos sido perdonados, pues así debemos extender el perdón a otras personas. Es decir, en suma, Dios no nos ha dado nada, no nos ha pedido nada que no nos haya dado primero. Esto significa, hermanos, que tenemos una nueva identidad en Cristo, misma que debemos estar afirmando, reafirmando y recordando todos los días. Todos los días al despertarnos tenemos que reconocer que somos personas perdonadas, que somos personas amadas por Dios, que somos personas habilitadas por el poder del Evangelio, que somos santos, escogidos, para que nosotros podamos vivir como personas, como sacerdotes de Dios, como personas diferentes a cómo vive el mundo que nos rodea. Tú no tienes por qué vivir amargado, no tienes por qué vivir derrotado, no tienes por qué ser una persona majadera, irritable, impaciente, intolerante. Problema para tu familia, problema para tu iglesia. No tienes por qué vivir así, o problemas en tu trabajo. No tienes por qué vivir peleando, no hay razón para vivir irritado, con impaciencia, no tienes por qué ser dominado por tu mal carácter, no tienes por qué ser intolerante a los pecados de los demás. A lo mejor alguno ha dicho, bueno, pues, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vimos al principio de que al hermano se le fue el avión y que ya no sabía ni quién era y que así nos pasa? Bueno, si así estás viviendo, si eres una persona que eres un problema donde quiera que te paras y ya prácticamente ni tú te soportas, es que hay una razón de fondo. Tienes amnesia espiritual. Ya se te olvidó quién eres en Cristo. Se te olvidó que eres escogido, santo, amado y perdonado. Y por eso estás viviendo en tus propias fuerzas. Has olvidado quién eres en Cristo y te ves como alguien solo, huérfano, frustrado frente a tus constantes derrotas. Confías en tus esfuerzos, pero no puedes avanzar. Por eso es tan fácil causar problemas para ti. Por eso es que te has vuelto una persona orgullosa, irritable, malhumorada, radicalmente intolerante con los demás. No tienes aprecio, sensibilidad, paciencia con las personas que te rodean. Tienes amnesia espiritual. Por eso no puedes progresar en tus actitudes y acciones piadosas cristianas. Y eso te causa mucho sufrimiento. No solamente sufren las personas que están a tu alrededor, tú también estás sufriendo. Te lo aseguro. Esta amnesia te perjudica a ti, perjudica tu relación con Dios y perjudica tu relación con los demás. Has olvidado a quién le perteneces y lo que es capaz de hacer aquel que te ha escogido para que vivas en el poder del Evangelio. Pero hermanos, por la gracia de Dios hay buenas noticias. Y las buenas noticias es que Dios nos está llamando a recordar hoy nos está llamando a recordar quiénes somos. Nos está llamando a revestirnos, acuérdate, posmedia, imperativo auristo, significa diligencia. Tienes que comenzar a hacer lo que se te manda hacer, pero recordando los indicativos, como una persona que recuerda que eres una persona resucitada en Cristo,
una persona que le pertenece a Cristo, que en ti opera el poder del Evangelio, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, como una persona amada, apreciada, una persona santa, escogida por Dios y perdonada por Cristo. Por lo tanto, debemos arrepentirnos de nuestra amnesia espiritual y debemos afirmar nuestra nueva identidad en Cristo. Si se te olvida quién eres en Cristo, entonces no vas a vivir en el Evangelio, en el poder del Evangelio. Vas a intentar hacer las cosas por tus propias fuerzas y vas a ser intolerante con las demás personas por tu propia frustración. Quiero concluir con este pensamiento. Imagina tan solo cómo sería tu vida. Imagina un día cualquiera, el día de hoy. El último problema que tuviste en tu matrimonio, el último problema que tuviste con tus hijos, el último conflicto que tuviste o malentendido con algún hermano en la fe por el cual dejaste de hablarle. Imagina cómo revestirte de estas actitudes cristianas cambiaría por completo tu relación con las demás personas. ¿Podrías imaginarte eso? A eso has sido llamado. ¿Y sabes qué? Si eres cristiano, estás habilitado para hacerlo. Y si no lo haces, es porque quieres seguir viviendo en tus propias fuerzas. Y eso, mi amado hermano, se llama necedad. A mí me gustaría decirles que yo soy libre de esa amnesia espiritual porque yo soy el pastor. Eso a mí no me pasa. Pero pregúntenle a mi esposa. Claro que me pasa. Y nos pasa a todos. Pero gracias a Dios que podemos arrepentirnos. Y debemos recordar nuevamente el Evangelio todos los días. Y no olvidar, le pertenezco a Cristo. Soy una persona, no porque yo lo diga, porque lo dice la Biblia. Soy una persona santa, escogida, amada y perdonada. Entonces, en virtud de lo que soy, en virtud de mi identidad en Cristo, entonces así voy a vivir una vida generosa de perdón y gracia para la gloria de nuestro Dios. Espero en el Señor que realmente podamos arrepentirnos y retomar aquello que hemos dejado de hacer, o como dije anteriormente, comenzar a hacer lo que no hemos hecho, pero por su gracia, por su poder, en su Evangelio, no confiando en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que sí puede transformar nuestro corazón para que se transforme el entorno en el que vivimos para la gloria de aquel que nos escogió. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos que constantemente tenemos esta amnesia espiritual. Ayúdanos, Señor, a recordar todos los días a quién le pertenecemos y qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos para que tú, Señor, seas honrado. Gracias por tu amor y gracia. Gracias por tu misericordia bendita, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Transforma nuestro corazón, aviva nuestra vida, Señor, y transforma también nuestras relaciones para con los demás. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.
Señor, tú inspiraste a Moisés para que escribiera el libro del Levítico, para hacer llegar a tu pueblo toda una serie de instrucciones, para hacerlo un pueblo santo, un pueblo apartado para ti. En el capítulo 27, versículo 30 de este libro, dice: Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Oremos. Señor Padre nuestro, te damos gracias por cada una de las bendiciones que recibimos de ti día con día, y hoy te presentamos estos diezmos y ofrendas, no de mala gana ni por obligación, sino con un corazón alegre y agradecido, y así regresarte, Padre, lo que te pertenece, que es poco en comparación con lo mucho que nos das. Te pedimos, Señor, bendigas estos diezmos y ofrendas, para que sean empleados sabiamente en la edificación de tu reino. Te agradecemos y te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.